Ok, entonces vamos a ver la presentación que tenemos para el día de hoy. Permítanme presentar. Pero antes de nosotros entrar en el tema, yo quiero saber, recuerden que este curso se llama Auxiliar en Ciberseguridad. Vamos a ver, ¿qué ustedes entienden por ciberseguridad? Quiero que me digan simplemente lo que ustedes entiendan por ese concepto, sin importar. Recuerden que cualquier cosa la vamos a aclarar. ¿Qué es ciberseguridad? Vamos a ver. El que vaya a hablar solo tiene que desbloquear su dispositivo y externar sus respuestas. Maestro, yo digo que la ciberseguridad es aquella que estudia y maneja los elementos dentro de la seguridad informática, o sea, tanto procesos como métodos de protección y sucesivamente. Muy bien. Excelente. Vamos a ver quién más. Maestro, se podría decir, buenas noches para todos, se podría decir que es un conjunto de medidas en el cual se le da seguimiento a la seguridad informática para tratar de no vulnerabilizar la privacidad de cada usuario. Muy bien. Excelente. ¿Quién más tiene un concepto de lo que es la ciberseguridad? Adelante. Bien, entonces la ciberseguridad es, como dijeron ellos, es un conjunto de procedimientos, normas, que el único fin es asegurar la información y los equipos en digital. Ese es el concepto de la ciberseguridad. Y es bueno que entendamos la diferencia porque cuando hablamos de seguridad, por ejemplo, sistema de gestión de la seguridad es prácticamente lo mismo que la ciberseguridad. Lo único es que este último trata de asegurar también lo que es la información física, es decir, en documentos. O sea que no es solamente la seguridad digital, sino que también se va un poquitico más allá. Pero eso tiene que ver cuando es un sistema de gestión de la seguridad de la información. Vamos a ver más adelante, cuando vayamos adentrando, ustedes van a ver esas grandes diferencias entre un término y otro, aunque uno envuelve al otro. Por ejemplo, el sistema de gestión envuelve lo que es la seguridad, pero sin embargo, la seguridad no envuelve lo que es el sistema de gestión. Entonces, vamos a ir avanzando para que vayamos entrando en contexto. Entonces, aquí tenemos la introducción a la ciberseguridad. Aquí vamos a ver la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad, conceptos básicos de la ciberseguridad, pilares de la ciberseguridad en la República Dominicana, la ciberseguridad. O sea, cómo estamos nosotros a nivel de República Dominicana en cuanto a materia de ciberseguridad. Entonces, empezando con lo que es ISACA. ISACA es simplemente una asociación, lo que tiene que ver con la auditoría en los sistemas de información. Esto es una institución internacional que certifica a los auditores en sistemas de información, o TI, como se dice en inglés, Technology Information. Entonces, bueno que ustedes se vayan familiarizando con este término. Y saca, si ustedes siguen incurriendo en lo que es la seguridad, ustedes siempre van a escuchar este término. ISACA, que es una asociación de auditores que certifica, valga la redundancia, a los auditores informáticos. Entonces,
Para ya aprender un poquito más, vamos a hacer la clase tal como la venimos haciendo hasta este momento, dinámica, donde ustedes me van a ayudar a leer estos conceptos. Vamos a ver, ¿qué me ayuda aquí? Sí, profe. Adelante. De acuerdo. Dice que la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados por la web o el Internet. Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver la protección de la información, recuerden que la información ahora mismo en el mundo de la modernidad es el principal activo de cualquier institución. Por ejemplo, una institución financiera, el valor más apreciado que ellos tienen es la data, la información, y sobre todas las cosas hay que asegurar esa información. Por ejemplo, los bancos o los sistemas financieros, ustedes saben que tienen lo que es cuenta por cobrar, por ejemplo, que vienen siendo, por ejemplo, esos préstamos. Y en esos préstamos hay una información que ellos deben salvaguardar sobre todos los medios. Por ejemplo, si una persona debe X cantidad de dinero, supóngase usted que esa data esté comprometida, entonces luego, si se produce un riesgo de que la información se pierda, y suponiendo que esa información ellos no la puedan recuperar en ningún otro tipo de sistema, pues simplemente usted está perdiendo ese dinero que ese cliente le debe. Es decir, que para muchas instituciones la seguridad de la información es lo más importante, y más que una institución financiera, cuando el cliente sabe que su información está comprometida, pues simplemente la gente se va a ir de esa institución. La gente va a retirar su dinero y se va a ir a otra institución donde le garanticen la seguridad de su información. Entonces, continuando, ¿qué me puede leer esta otra parte? Por favor. ¿La puedo seguir leyendo yo? Sí, adelante. Yo la leo, Ansel, gracias. De acuerdo, está bien. ¿Qué es la ciberseguridad? De acuerdo a Lisaka, se define como una capa de protección para los archivos de información. A partir de ella, se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo. Muy bien. Si ustedes se fijan, aquí hace referencia, dame un segundo, a lo que es amenaza. Ese va a ser un término que nosotros lo vamos a estar mirando y escuchando durante todo este curso. Pero sería bueno saber qué es una amenaza realmente. ¿Qué es eso? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Qué es una amenaza? Bueno, maestro, podría definirse como un potencial peligro. Un peligro como potencial. algo peligroso, exactamente. Sí, claro, es algo muy peligroso, porque una amenaza, viéndola en el futuro, una amenaza es algo que puede, ¿verdad? Pero vamos a hacer más o menos una definición realmente de lo que viene siendo una amenaza. Y luego vamos a hacer un ejemplo, una analogía en la vida cotidiana de lo que puede ser una amenaza. Vamos a ver. Bueno, profe, en el caso de, por ejemplo, si hablamos de tecnología, en el caso de los dispositivos, una amenaza en ese caso puede ser una inyección en código, por ejemplo, que tenga algún tipo de malware. Sí, claro, un malware podría ser una amenaza. Muy bien. ¿Qué otro tipo de amenaza? La extracción de datos, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las memorias USB. Bueno,
Por ejemplo, hay memorias USB que están prediseñadas y preparadas para que al momento de usted insertarla, ya sea en un CPU o en una laptop, extraiga toda la información del disco duro. Muy bien, entonces, pero ya la pérdida de información no es una amenaza, sino que viene siendo un riesgo. Es decir, lo que me puede pasar en caso de que una amenaza se materialice. Entonces, vamos a ver una diferencia entre una y otra. Por ejemplo, la amenaza puede ser la acción o la persona, ¿verdad?, que pudiera amenazar un activo poniéndolo en riesgo. Ahora bien, ¿qué es el riesgo? Bueno, el riesgo es que esa amenaza se materialice y ponga en peligro la información. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si usted va por una calle y en esa calle hay, por ejemplo, un ladrón. ¿Qué viene siendo el ladrón? Una amenaza. Una amenaza. Una amenaza. Muy bien, correcto. Entonces el ladrón es una amenaza que de materializarse, ¿qué pasaría? Puede provocar un daño o Un robo, un atraco. Exactamente. Un ladrón. Entonces, el riesgo es que ese ladrón le robe a usted. O, en su defecto, que también lo mate. Entonces, ese es un riesgo. El riesgo es cuando mi amenaza se materializa. Entonces, si nos vamos al término informático, por ejemplo, el ejemplo que puso nuestro compañero anteriormente, ¿qué pudiera ser una amenaza en términos informáticos? Por ejemplo, un malware podría ser una amenaza. Ahora bien, ¿cuál sería el riesgo de un malware en caso de que se concretice? ¿Cuál sería? Robo de información, de clave, accesos. Exactamente, la extracción de información. Entonces, es bueno que sepamos diferenciar de lo que es realmente una amenaza. Y el riesgo, la definición de riesgo es que vaya en contra de los objetivos de la institución. Porque a veces hay riesgo, hay cosas que pasan y a la empresa no lo afecta en ningún sentido. Pero, por ejemplo, el robo de información, eso afecta directamente a lo que son los objetivos de cualquier empresa. Si el robo es, digamos, de una manera catastrófica, pudiera inclusive hasta la empresa desaparecer, dependiendo el impacto que tiene ese riesgo. Entonces, es bueno también determinar lo que es el impacto entre un riesgo y otro. Por ejemplo, hay riesgos que usted lo puede asumir siempre si sucede diario, pero son riesgos que el impacto no tiene mucho significado para la empresa. Sin embargo, hay riesgos que no suceden muy a menudo, es decir, la frecuencia de que ese riesgo pueda suceder no es muy a menudo, pero en caso de que sucediese ese riesgo, sería devastador para la empresa. Entonces, al momento de nosotros asegurar y de hacer nuestro análisis de riesgo, que más adelante, al final del curso, nosotros vamos a aprender a hacer esos análisis de riesgo, se van categorizando dependiendo del impacto que esto nos genere. Por ejemplo, ¿cuál sería el impacto de que un motorista, por ejemplo, vaya en su motor y le caiga, por ejemplo, un mosquito en un ojo? ¿Qué impacto pudiera tener eso? Digamos, en cuanto al daño que le pudiera producir eso al motorista. Vamos a ver. Puede perder hasta la visión dependiendo de la velocidad que iba, profesor. Sí, puede perder, se le puede, ¿verdad? El ojo, pudiera perder el ojo, pero sabemos que... Adelante, sí. Sí, le escuchamos. Eso también, maestro, le puede provocar un accidente también. Sí, puede provocar un accidente.
Ahora yo se lo voy a cambiar. Pastor, un choque, disculpe, un choque con otra persona también. Sí, correcto. Eso pudiera provocar ese tipo de riesgo. Ahora bien, ¿qué pasaría si un motorista, por ejemplo, chocara por ejemplo, con un camión? ¿Cuál sería el impacto directamente si usted choca con el camión en cuanto a ese riesgo? Vamos a ver. Profesor, múltiples fracturas en el cuerpo No, y el motor también. eso sería catastrófico para ese, ¿verdad? Sería catastrófico Sí. para ese motorista. Entonces, ahí estamos poniendo dos escenarios donde se producen dos riesgos, pero sin embargo, hay uno que es más catastrófico que el otro. Por ejemplo, si a un motorista le cae un mosquito en el ojo, lo más seguro es que él se va a parar en un lugar seguro y se va a sacar el mosquito. Pero si usted, por ejemplo, choca directamente con un camión, entonces el impacto de ese riesgo es catastrófico porque se puede traducir en la muerte. Entonces, cuando estamos analizando riesgo, generalmente tomamos en cuenta esa parte, el impacto. Entonces, hay cosas que a veces no suceden todos los días en una organización. Por ejemplo, el robo de información, eso no sucede todos los días. Pero usted tiene que estar preparado, tiene que tener un análisis de riesgo para evitar eso. Porque usted sabe que si le roban la información a una institución financiera, el impacto es devastador. Porque desde que un cliente sabe que, por ejemplo, donde tiene su dinero en el banco, está comprometida su información o su dinero, ¿qué usted va a hacer? Usted va a ir corriendo y va a sacar su dinero de ahí. Mira, tal banco le están haciendo fraude con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en cajero, etcétera, etcétera. Entonces, la reputación es importante en las instituciones y más cuando son financieras. Entonces, cuando vayamos a hacer ese análisis de riesgo, vamos a tomar en cuenta lo que es el impacto del riesgo. Y déjeme decirle que cuando se está haciendo el análisis de riesgo o la gestión de riesgo, como se llama, hay personas que son muy extremistas y el analista de riesgo generalmente tiene que ser así. Porque hay gente que dirá, no, pero eso aquí nunca ha sucedido. En esta institución aquí nunca han robado información. O aquí no ha pasado esto, no ha pasado lo otro. Pero usted tiene que hacerlo como si fuera a pasar ahorita. Debe hacer un análisis generalmente profundo, un análisis de riesgo para anticipar esa situación. Entonces vamos a ver quién es que quiere entrar aquí. Bien. Entonces nosotros al final del curso, nosotros vamos a hacer una especie de auditoría de seguridad, donde nosotros vamos a contemplar todas esas cosas que le he dicho hasta este momento. Entonces ya sabemos la diferencia entre una amenaza y un riesgo, ¿verdad? Uno depende del otro, pero no son lo mismo. Bien. Entonces, continuando con Horse Intelligence, empresa especializada en servicio y desarrollo de productos de seguridad de la información y la ciberseguridad, él tiene una definición de lo que es la ciberseguridad, es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, como estábamos hablando hace un ratico, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno, así todo lo que tiene que ver con ambientes virtuales. Entonces, ustedes se fijan, dice que es un conjunto, entonces aquí tenemos herramientas, son herramientas porque usamos herramientas para salvaguardar la información, como son los firewall, antivirus, etcétera. Y también esto que no es menos importante, las políticas, porque las políticas son lo que rigen
una institución. Y en la política se ponen las cosas que podemos y no debemos hacer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si dentro de las políticas existe, por ejemplo, una que dice que los backups, por ejemplo, deben hacerse diario. Bueno, es una política que hay que cumplir. Entonces, ¿por qué hay que hacer los backups diarios? Bueno, lo que pasa es que la información, cuando usted la deja en un servidor local o la deja en una computadora local, usted tiene ciertos riesgos. En caso de que esos sistemas sean intervenidos o hackeados, pues se pueden robar la información. Entonces, usted haciendo un backup diario de los paquetes de información de esa institución, pues entonces usted se está anticipando ante un eventual ciberataque, pues usted tiene la información en otro lado. Usted no la tiene solamente en los sistemas informáticos de la institución, sino que usted puede hacer, por ejemplo, un backup en las nubes, por ejemplo, para evitar esa situación. Y además existe lo que es en la seguridad, en el sistema de gestión de seguridad, lo que es el plan de contingencia. Es decir, ¿qué significa el plan de contingencia? Significa que en una institución que haya sufrido un ciberataque y su información haya estado comprometida o haya sido tomada, como le llaman un ransomware, que eso es que la persona se apodera de su información y luego le pide a usted dinero para poder liberarla. Bueno, pero usted tiene un backup que usted lo hacía a diario, entonces usted tiene toda su información segura. Entonces ahí usted puede seguir operando aunque esa información esté capturada por un ciberdelincuente. O sea que las políticas son importantes. Y solamente le mencioné una, por ejemplo, eso de hacer el backup. Y hay otras, por ejemplo, el cambio de contraseña, por ejemplo. La contraseña debe cambiarse como muy tarde cada 45 días. Y eso puede estar establecido en una de las políticas también de la institución. Aunque las claves son automáticas, cuando usted va a entrar, por ejemplo, al sistema, cuando hayan pasado esos 45 días, automáticamente el sistema le va a pedir que usted cambie su contraseña. Entonces, eso son una serie de cosas que las empresas deben tomar en cuenta, lo que son las políticas. ¿Ok? Entonces, aquí habla del método de gestión de riesgo. La gestión de riesgo es importantísima porque es lo que va a prever, usted se va a anticipar ante cualquier situación. Y el riesgo tiene 3 etapas. Tiene, por ejemplo, el que está gestionando riesgo tiene la etapa de analizar el riesgo, identificar el riesgo, clasificar el riesgo y por último el tratamiento del riesgo. Y en ese tratamiento, como decíamos ahorita, usted va a clasificar dependiendo a la frecuencia y al impacto que tú pudiera producir a la institución. Entonces, siguiendo, dice, según International Telecommunication Union, el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgo, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnología que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Los activos de la organización y los usuarios son los dispositivos informáticos conectados, los usuarios, los servicios, aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, las comunicaciones multimedios y la totalidad de la información transmitida o almacenada en el ciberentorno. Entonces, aquí también está hablando de lo que tiene que ver con las directrices, los métodos que también se usan y también lo que son los procedimientos. ¿Algunos de ustedes saben lo que es más o menos los procedimientos en una institución? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es un procedimiento?
que se derivan de los procesos. Vamos a ver. Un procedimiento. ¿Cuáles son los procedimientos? No son los pasos a seguir con relación a las actividades de la compañía. No te escucho, Bueno, profe, no te escuché un bien. procedimiento. Sí, te escucho ahora. Bueno. Le decía, bueno, que un procedimiento puede ser, como decía mi compañero, son los pasos a seguir para llegar a cabo a una ejecución que se quiere determinar. Por ejemplo, en las entidades bancarias, por ejemplo, cuando un cliente se dirige allá sea al área de negocio, de caja, supongamos que en este caso sea caja, ya sea que el cliente quiera hacer un depósito a su cuenta, ya ahí viene lo que es un procedimiento. Por ejemplo, el cajero tiene que contar el dinero, colocar la cuenta en el sistema y automáticamente darle entrada a esa cantidad de dinero que el cliente va a depositar. Ahí, eso es, bueno, ahí son varios procedimientos que se hacen en cierto punto. Pero para poner un ejemplo. Sí, excelente ejemplo. Entonces, eso es un procedimiento. Un procedimiento es el conjunto de pasos lógicos que se ejecutan para hacer una actividad determinada. Entonces, esos procedimientos son a lo que se le llaman controles de procedimiento. Por ejemplo, ¿por qué son buenos los procedimientos? Porque los procedimientos, en lo que es la buena práctica de nuestro trabajo, para hacer las cosas bien sin obviar un paso anterior, y además evita que las cosas se hagan mal. Por ejemplo, en una bóveda de un banco, para poder abrir la bóveda y sacar dinero, por ejemplo, de esa bóveda, primero tienen que haber 3 personas, vamos a suponer. 3 personas. Hay fulano de tal departamento, fulano de tal departamento y fulano de tal departamento. Para abrir la bóveda, cada uno tiene, por ejemplo, un token o tiene una clave que tienen que ponerla simultáneamente los 3. Fíjense bien el procedimiento. Involucra 3 personas y además de 3 personas hay una capa de seguridad donde cada cual tiene un usuario o tiene una contraseña o tiene un token, ya sea digital o sea biométrico, como sea. Fíjense ese procedimiento que solamente tiene 4 o 5 pasos. Ahora, ¿qué es lo que procura realmente el procedimiento? Además de hacer la cosa bien o evitar fraude, evitar que se hagan acciones que vayan en contra de la institución. Por ejemplo, si usted delega ese procedimiento en una sola persona, que sea usted que pueda abrir, que usted pueda también sacar el dinero, pues esa persona puede hacer fraude con mucho mayor facilidad en donde usted involucre 3 personas. ¿Sí o no? Entonces siempre los procedimientos son pasos lógicos que se diseñan como si fueran algoritmos para lograr una actividad. Y a eso le llaman controles. Nosotros vamos más adelante, vamos a ir viendo esa definición de lo que son los controles, que los controles también son para la integridad de la información y para evitar cualquier fuga o cualquier ciberataque. Aunque recuerden que los ciberataques generalmente vienen desde adentro de la institución. El 70% de lo que sucede es desde adentro porque el empleado tiene más tiempo y como trabaja ahí dentro puede ver cualquier vulnerabilidad y atacar por ahí. Entonces seguimos. ¿Quién me puede leer esta parte? Por favor. Yo, maestro. Adelante, Leonardo. Adelante, Leonardo. Sí, la ciberseguridad garantiza que se alcance y mantenga las propiedades de seguridad de los activos de la organización.
y los usuarios contra los riesgos de seguridad correspondientes en el ciberentorno. Las propiedades de seguridad incluyen uno o más de los siguientes: disponibilidad, integridad, que puede incluir la autenticidad y el no repudio, y la confidencialidad. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de seguridad, es como cuando hablamos de la Biblia, que la Biblia solo se reduce en los 10 mandamientos. Y de los 10 mandamientos, el que cumplió eso, se salvó. Pero cumplir esos 10 mandamientos, cuando usted lo desarrolla, son muchas cosas las que usted tiene que hacer para poder lograr la salvación. Y aquí, cuando hablamos de seguridad, la seguridad solamente se refiere a estos tres términos. Cuando usted tiene estos tres términos asegurados en una institución, entonces se puede decir que la seguridad es buena. La seguridad nunca es absoluta, sino que cuando la seguridad es buena, lo que se dice que es razonable. Y le voy a decir ahorita por qué es razonable. Tenemos aquí la disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, se refiere a la información. Entonces, la disponibilidad es que la información esté siempre disponible para la persona que realmente tenga los permisos para accesar a esa información. Y más adelante vamos a ver unos permisos que se le dan a los usuarios para tales fines, ¿verdad? Entonces, la integridad. La integridad, ustedes conocen el término de íntegro. Íntegro es que la información no sea adulterada en el proceso de obtener dicha información. Es decir, que se mantenga íntegra, que usted no le quite ni le ponga, ni le haga falta. Es decir, que si yo le digo a usted, mire, en esta base de datos yo tengo las cuentas por pagar, por ejemplo, que esa información que esté ahí sea una información íntegra, como fue original desde el principio. Y con relación a la confidencialidad, recuerden que eso es muy importante porque solamente debe de tener acceso a esa información la persona que está diseñada a tener esa información. Por ejemplo, si usted es, vamos a poner un ejemplo, que usted es desarrollador de software, poner un ejemplo, recuerden que los que han trabajado desarrollando software, recuerden que cuando estamos desarrollando un software para una empresa, los permisos que nosotros tenemos es para una base de datos de prueba. Es decir, la base de datos real de la empresa, la base de datos caliente, como se le dice, que es la base de datos real, la que realmente tiene la información del negocio. Un desarrollador no tiene el permiso para esa base de datos. Entonces, que esa confidencialidad, que la información sea la que realmente debe ser, entonces eso también es parte de la seguridad. Que nadie pueda alterar una información, que nadie pueda alterar, por ejemplo, un registro en una base de datos real, al menos que usted sea el administrador de la base de datos. Entonces, todos esos permisos se dan dependiendo a la función del empleado. ¿Ok? Y vamos a ver los permisos, esos permisos de administrador, que son permisos full. Vamos a ver los permisos de una cuenta estándar, que son limitados, que usted no puede crearlo, no puede borrar, solamente de lectura y todo ese tipo de cosas. Aquí tenemos otra institución, diseña y ONATAC, diseña y ejecuta estrategias de comercio electrónico, software. Es la capacidad para minimizar el nivel de riesgo al que está expuesto la información ante amenazas o incidentes de naturaleza cibernética. La ciberseguridad tiene como foco la protección de la información digital, como hablamos ahorita. Digital, nada en papel como los sistemas de gestión de seguridad informática, sino solamente digital.
una cosa importante que debemos conocer del riesgo es que muchas veces el riesgo no podemos controlarlo ni siquiera. Porque el riesgo tiene cinco etapas o cuatro etapas. Por ejemplo, usted puede eliminar el riesgo, usted puede controlar el riesgo, usted puede compartir el riesgo o usted puede asumir el riesgo. Por ejemplo, ¿cuándo yo puedo mitigar el riesgo? Bueno, mitigar el riesgo es cuando yo hago mi análisis de riesgo, entiendo que yo no lo puedo eliminar en su totalidad, pero sí puedo, ¿verdad?, mitigar lo que es el impacto que tenga el riesgo sobre mí. Es decir, tratar de que cuando me dé el golpe no sea tan duro. Entonces ahí yo puedo mitigar el riesgo. Eliminar el riesgo es cuando usted lo elimina en su totalidad, que es algo muchas veces un poco difícil, eliminar el riesgo, pero en algunos casos sí se puede eliminar el riesgo. Compartir el riesgo es, por ejemplo, cuando yo tengo un activo y yo no puedo controlarlo totalmente, entonces yo lo que hago es que comparto el riesgo. Y eso se da mucho con nosotros, por ejemplo, los que tenemos vehículos. Cuando usted le saca un seguro a un vehículo, usted lo que está es compartiendo el riesgo de que si a usted le sucede algo, bueno, pues con esa póliza que usted tiene, pues le van a resolver algo. En las empresas se hace lo mismo. Si hay un servidor que por el tráfico de información yo no puedo realmente eliminar el riesgo en su totalidad, yo lo que hago es que lo comparto. Bueno, voy a asegurar ese servidor en caso de que le pase algo. Yo voy a pagar una póliza y si sucede cualquier eventualidad, bueno, ellos me van a resolver dependiendo de la póliza. Y aceptar el riesgo es cuando realmente no se dan ninguno de los casos anteriores. Por ejemplo, usted quiere asegurarlo, pero nadie se lo asegura. Usted no puede mitigarlo, ni tampoco puede eliminarlo. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? Asume el riesgo de lo que pase. Y siempre y cuando ese proceso, ese dispositivo, sea vital para la institución. Usted lo asume. Eso es como que usted tenga un vehículo, usted no le saque seguro. Como hay gente que no le sacan seguro, ellos asumen ese riesgo. Ellos dicen, bueno, pero el que yo choque, eso es poco probable. Yo mejor voy a asumir ese riesgo. No lo voy a, no le voy a sacar una póliza de seguro. Y si eso me sucede algún día, pues yo remunero a la persona por daños y perjuicios. Usted lo puede hacer también. Usted puede asumir ese riesgo. No es obligado a asegurar un vehículo. Pero ya usted sabe que si le pasa algo, le van a dar duro. Entonces el impacto de que ese riesgo se produzca es devastador. Entonces, ese no se lo aconsejo, que asuman el riesgo. Traten siempre de buscar una alternativa y dividir la responsabilidad. La ciberseguridad es la estrategia implementada por una persona o empresa con el objetivo de salvaguardar la información digital, sensible o no, garantizándose la disponibilidad, integridad y el no repudio y la confidencialidad de la misma. Aquí menciona lo que son información digital sensible. Recuerden que hay informaciones que son sumamente sensibles, pero hay otras que no. Hay otras que no son tan delicadas. Y todo eso usted lo va a determinar cuando haga su análisis de riesgo. Cuál o no necesita asegurarse. Las que no son tan sensibles, pues usted no va a gastar tiempo, tiempo y dinero, porque cuando estamos asegurando la información, recuerden que eso lleva dinero, eso tiene un costo, eso tiene un gasto, y al final usted va a hacer una relación de costo-beneficio de lo que usted gastó y lo que eso le permite ganar a usted en su empresa. Recuerden que hay un estudio de factibilidad. ¿Comprenden? Un estudio de factibilidad. Todos esos controles que usted pone es para obtener beneficio. Por ejemplo, si usted tiene un servidor colocado en una localidad, en un edificio de su empresa,
y hay, por ejemplo, una gotera que está cayendo justamente donde está el servidor, o el cuarto donde están los servidores, está cayendo goteras, para usted eliminar esa amenaza o eliminar ese riesgo, usted sabe que usted tiene que gastar un dinero, ¿verdad? Usted va a tener o que tirarle un fino al plato por donde el agua esté pasando, o un impermeabilizante o lo que sea. Pero ahí usted gastó un dinero poniendo ese control para que esa amenaza no se materialice. Ahora bien, pero ¿cuánto le cuesta el servidor en caso de que se dañe? Entonces, cuando usted hace una comparación y dice, bueno, yo voy a gastar en lo que es la reparación del techo, voy a gastar, por ejemplo, $10,000, pero el servidor me vale $50,000. Entonces, vale la pena entonces poner ese control porque usted se está ahorrando ahí un dinero. Más el riesgo de la información que se le pueda perder, etcétera, etcétera. Entonces, poner controles significa dinero, pero también usted va a recibir un beneficio para atrás de ese dinero que usted invirtió. Pero tenemos que tomar en cuenta otro aspecto importante, que al momento de poner un control, el control no debe sobrepasar el valor del activo que usted está cuidando. Eso es otra cosa también. Por ejemplo, yo no puedo gastar en un control para que no se materialice una amenaza. Por ejemplo, yo tengo un reloj que me vale, por ejemplo, $100,000. Pero entonces, para yo guardar ese reloj, compro una caja fuerte que me cuesta $5,000,000. Entonces, ahí usted está poniendo un control que realmente cuesta más que lo que usted está asegurando. Entonces, ahí en ese caso usted debe asumir el riesgo. Porque el control cuesta más que realmente lo que usted va a salvaguardar. Un eje central de la ciberseguridad es conocer los factores de negocio y las tecnologías que afectan a la seguridad de la información. Hay numerosos factores, tanto internos como externos, que pueden afectar directamente a su organización y su seguridad, pero principalmente tenemos que tener claro dos. Vamos a ver más adelante esas dos. Entonces, miren, recuerden que hay amenaza tanto interna en la empresa como externa. Y yo le dije ahorita que la mayoría de los ciberataques suceden desde adentro. Entonces, ¿dónde usted va a poner sus esfuerzos? Usted como institución, si la estadística le dice que el 70% es desde adentro, es un empleado o un relacionado, una persona que interactúa mucho en la empresa, entonces sus esfuerzos, usted lo va a poner es dentro de la institución. Usted va a buscar los controles para salvaguardar su información. Entonces, ¿cuáles son esos controles que generalmente se buscan en los empleados para salvaguardar la información? Vamos a ver, ¿quién me dice algunos? Ustedes que han trabajado en instituciones privadas. Un control o varios controles. Vamos a ver, ¿quién me dice? Repita la pregunta, maestro, y disculpe. Sí. Sabemos que hay amenazas de ciberataques, tanto interna, es decir, dentro de la institución, que eso pudiera ocasionar un empleado de la institución o un relacionado, ¿verdad? Y sabemos que hay ciberataques que suceden de afuera hacia adentro, es decir, desde el exterior, de cualquier punto, hacia la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Que el 70% de los ataques suceden desde adentro, es decir, lo comete un empleado o un relacionado. Entonces, ¿qué hace la institución? Como el porcentaje más alto desde adentro, entonces va a poner más controles de seguridad dentro de la institución. Entonces yo le decía, mencióneme 2 o 3 controles, ustedes que han trabajado en empresa,
que pone la empresa dentro de la institución para evitar eso, para evitar los ciberataques desde adentro. ¿Quién me dice? Uno. Puede ser uno clave única por usuario, clave única por usuario. Clave única por usuario. Sí, es un buen control. ¿Cuál más? Los controles de acceso a dentro de la empresa, control de acceso, o sea, claves y esas cosas y huellas digitales. Tú dices controles biométricos, Exacto, exacto. huellas dactilares, puede ser reconocimiento facial. El cambio de clave cada cierto tiempo. Exacto, cada 45 días. Restricciones dependiendo del usuario para que no todos puedan acceder a la gran cantidad de información. Sí, claro, los permisos. Exactamente, permiso. Claro que sí, excelente. Ustedes ven cómo vamos dando con los controles. ¿Cuál más? ¿Qué otra cosa puede hacer? Bueno, maestro, me escuchan. Hubo un tiempo Sí. donde el Banco de Reservas le estaba jalando dinero a las personas, y después de ese entorno se implementó lo que es de eso de la ciberseguridad, lo que son los tokens digitales, Sí. también las huellas dactilares, y también eso mismo, ponen ahí una, ¿cómo que se llama eso? Una integridad de eso mismo, que dice que tiene que cambiar su contraseña cada cierto tiempo. Exactamente. E incluso ponen lo que son códigos ya sea de 2 pasos, para que usted tenga vinculada ya sea su número de teléfono, para que no haya ningún fraude con eso. Se llama contraseña multifactor. Sí. Multifactor, usted pone, por ejemplo, una contraseña alfanumérica y después le pide entonces un token, que usted tiene un token para usted autenticar su usuario. Entonces ahí llaman seguridad multifactor. Miren, todo eso que ustedes están diciendo, todo eso son controles que la institución debe poner, y aunque le faltaron otros controles, por ejemplo, un control que no es que va a evitar que se roben las cosas, pero es un control disuasivo, las cámaras de seguridad. Hay mucha gente que han accedido, por ejemplo, a un sistema donde no tienen los permisos, o aún teniendo los permisos, roban información, y aunque todo deja un rastro, en la informática todo deja un rastro, no hay manera de usted escaparse de eso, pero con la cámara es mucho más fácil, porque ¿y quién es ese que estaba sentado a las 3:45 de la tarde? Y el hecho sucedió exactamente a esa hora. Ese no es usted el que está ahí sentado. O sea que la cámara también juega un papel en cuanto a los controles de seguridad. Y los controles de seguridad en una empresa empieza desde que usted entra a la puerta de la institución. Usted tiene un carnet con un dispositivo magnético atrás que usted abre las puertas, ¿sí o no? Sí. Sí, maestro. Entonces, ese código que está en una base de datos, porque eso tiene que ir a una base de datos donde queda registrado todo. El código 2235 le corresponde a Juan Trucupey. Si usted entró por ahí a cualquier hora o entró a cualquier otro departamento donde usted tiene acceso, eso queda registrado. Maestro, Adelante. ¿usted sabe dónde hay una gran vulnerabilidad?
que eso debe de resolverse rápido, Sí, que cualquier persona puede agarrar su tarjeta de crédito o débito y puede hacer cualquier cosa simplemente pasándola sí. y listo. Eso es una vulnerabilidad terrible. Sí, pero eso que tú estás diciendo, eso es algo que yo muchas veces me he puesto a analizar y yo digo, bueno, pero las instituciones financieras como que se benefician de eso, porque yo creo que a la tarjeta de crédito tú tienes que ponerle seguridad multifactor, es decir, que no una persona solo con la tarjeta, recuerda de que tú con la tarjeta tú compras donde sea, eso que tú estás explicando. Puede ser presencial, porque el único obstáculo es que te pidan la identificación, pero casi ningún comercio hace eso. El comercio lo que quiere vender y punto, y se acabó. No importa que me pase ese plástico. Entonces, para tú comprar en línea, que es donde más se hacen los fraudes, en línea tú solamente con los 16 números de adelante y la fecha de vencimiento y el BBC, con eso tú compras. No importa quién tenga la tarjeta. Si tú tienes esa información, es más, tú no necesitas ni siquiera la tarjeta física. Tú nada más necesitas copiar esos 16 números, poner la fecha de vencimiento y poner el BBC, el código BBC, y ya con eso, o el CCB, creo que es CCB, sí, Ese es, profesor. exacto. Eso se ve, profesor. Entonces los bancos, y señor, ustedes no se imaginan la cantidad de reclamaciones que los bancos tienen por ese tipo de transacciones. Y ellos no toman medidas, ellos no le ponen, por ejemplo, un nivel de seguridad multifactor, que te den un token a ti, que tú tengas que poner ese token para poder validar la transacción. Y eso es increíble. Bueno, profesor, yo he visto en ciertas aplicaciones que ya están pidiendo más, o sea, no, eso no es el banco que está trabajando en eso, claro que no, al banco no le importa como quien diga eso, porque a veces te hackean la cuenta y vaina, te sacan el dinero, tú reclamas y reclamas y a veces nunca te devuelven el dinero. Pero, Es el reserva, me imagino que es del reserva que tú estás hablando. ajá, sí, no, oye, ¿Alguno de ustedes trabaja en el banco de reservas? Yo trabajaba, maestro. ¿Usted trabajaba? O sea, ya usted no tiene ningún problema, usted salió de ahí, de esa institución, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, fíjense, miren, yo trabajé muchos años, yo era analista de sistemas de Carnet, creo que ustedes saben cuál es esa institución, ¿verdad? ¿Saben cuál es? Carnet. Sí, yo. Carnet, Sí, para los que no maestro, lo sí. conocen, es Consorcio de Tarjetas Dominicana. El negocio de Carnet es procesar transacciones electrónicas de débito y crédito. Nosotros le procesamos a todos los bancos de aquí y bancos internacionales también, porque le procesábamos a Scotiabank, que Scotiabank es canadiense. El banco, de todos los bancos, sí, adelante. y trabajó allá, claro. ¿Cómo? Una pregunta. Y trabajó allá en Carnet. Sí, Quisiera hacer una pregunta. sí, César la responde. Aunque tengo un contrato Ustedes de tienen... confidencialidad con ellos, pero no importa. Ok. Ustedes tienen como la facilidad, ejemplo. Yo voy y paso mi tarjeta a una sucursal de venta de comida. Ajá, O sea, se refleja la información de cuando yo paso esa tarjeta. sí, Ustedes claro. la pueden ver. Sí, claro. Nosotros podemos filtrar esa tarjeta. Digo, estoy hablando como si yo trabajara allá. Nosotros podíamos filtrar, Carnet puede filtrar esa tarjeta y te puede decir en qué comercio se hizo la transacción, a qué hora. Te puede dar detalle preciso, día, hora, minutos y segundos de cuándo se hizo la transacción. Pero aparece fulanito de tal, o sea,
a nombre de quién está la tarjeta. No, claro, es el nombre del tarjeta ambiente, de la persona a quien está el plástico. Claro, el nombre de esa persona. Entonces, cuando hay un fraude con eso de los Verifone, ¿por qué no, o sea, por qué nunca dan respuesta el banco ni nada de eso? Si ustedes tienen toda la información. Fíjate, el caso de Carnet, recuerda que Carnet no es el banco. Carnet es simplemente una institución que le da servicio a los bancos en el procesamiento de transacciones electrónicas. Ahora bien, hay un protocolo para tú comprar que los negocios lo saben, lo que pasa es que ellos lo omiten en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando tú vas a un establecimiento, lo correcto es que el establecimiento, es un procedimiento, porque recuerden que hablábamos ahorita de los procedimientos. Sí, los procedimientos. Y los procedimientos son controles para evitar que fraude, para evitar que un riesgo, perdón, que una amenaza se materialice. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Y lo sabe el dueño del negocio, lo sabe el banco, lo saben ellos. El protocolo es el siguiente. Usted va a comprar en una tienda X, sea de comida, sea de artículos del hogar, lo que sea. El cajero, el que le va a cobrar a usted, tiene que pedirle su identificación, cédula, en caso de que no tenga cédula, su licencia, en caso de que no tenga licencia, su pasaporte, en fin, un documento legal que avale que usted es el dueño de ese plástico con el que usted pretende pagar. ¿Qué pasa cuando ese procedimiento se viola, es decir, no se cumple? Bueno, ahí viene entonces el riesgo de que a usted alguien, ¿verdad?, le robe su tarjeta y la pase, porque el otro no está pidiendo, el comercio no está autenticando que realmente el nombre de quien está la tarjeta es el nombre, es la persona que realmente está comprando. Ok, eso es un fraude. El banco sabe eso y el comercio tiene un contrato con el banco donde el comercio se compromete a llevar ese procedimiento. Obviamente, cuando el procedimiento se rompe, ahí vienen los fraudes y entonces el banco tiene la obligación o el comercio de reembolsarle el dinero al tarjeta ambiente, al dueño de la tarjeta, porque ellos violentaron un proceso. Ahora bien, ustedes saben que aquí casi esas cosas no se cumplen. Entonces, el banco tiene que hacer una investigación de cómo sucedieron las cosas. El banco tiene que ir al comercio. El comercio tiene que buscarle las cámaras, identificar, dependiendo la hora, minuto y segundos cuando sucedió la transacción. Entonces, identificar si realmente fue el dueño de la tarjeta que hizo esa transacción. Entonces, eso no es tan complicado. Ahora bien, que ellos agoten ese proceso, yo no sé si el banco realmente lo hace, si tiene el personal para eso, no sé. Pero es el procedimiento, es el proceso. Entonces ya ahí involucran a lo que es las marcas, porque recuerden que las tarjetas no son de los bancos, las tarjetas son de las marcas, en este caso Visa, Mastercard y otras que hay. Porque esa respuesta tiene que llegar a la marca y la marca la devuelve al banco y del banco al comercio. Así es que funciona. Ahora, ¿qué pasa con los bancos? Se hacen los locos, principalmente el de reservas, es el más ineficiente en ese sentido. Y, por ejemplo, de 20 situaciones así de esa naturaleza, el banco del reserva tal vez le paga un solo. Después todos los casos nunca prosperan. Y le preguntaba si alguien trabajaba en el Banco Reserva y es que
Por ejemplo, como yo trabajé con todos los bancos de aquí, la banca a nivel, y con las asociaciones también, el Banco de Reserva es el banco más desorganizado que yo he podido ver en este país. Por ejemplo, usted necesita una información, nosotros teníamos contacto, ¿verdad?, con todos, y nosotros teníamos una lista de escalabilidad, se llama. Es decir, cuando sucedía un problema, nosotros llamábamos al jefe inmediato de ese departamento. Si ese no lo tomaba, por cualquier razón, llamábamos al superior de él. Y si ese no lo tomaba, hasta llegar al vicepresidente del banco. Y ahí, señores, nadie sabe nada. Usted le pregunta, mire, está pasando esto. Sí, mándate para tal sitio. Y a usted lo tienen como una pelota de ping-pong y al final usted no resuelve nada. Ese es el Banco de los Dominicanos. Pero todo el mundo sabe por qué, que lo han politizado, es un problema. A veces quien tiene los controles, que maneja bien el banco, a veces ya no está en el banco y así sucesivamente. Pero es una institución, yo prácticamente tengo cuentas ahí porque trabajo para el Estado y lamentablemente el Estado es el banco. Pero si fuera por mí, yo no estuviera ahí. Entonces, señores, ya para continuar, pero es importante que hagamos este tipo de análisis porque eso es parte de lo que es la ciberseguridad también. Entonces, aquí tenemos que tener claro dos, vamos a ver cuáles son esos dos, los planes de negocio y el entorno empresarial. Eso es importante. Al momento de usted asegurar la información de una empresa, usted tiene que conocer el negocio de la empresa, a qué se dedica la empresa. Y en ese sentido usted va a tomar cierta seguridad. La tecnología de la información disponible en la entidad. Recuerden que a veces queremos asegurar una información, pero realmente las herramientas que dispone la empresa no son para esos fines o no están actualizadas. Recuerden que la ciberdelincuencia va avanzando y en función de que la ciberdelincuencia va avanzando, en ese mismo sentido las empresas deben de adquirir sistemas cada día más que sean más seguros. ¿Ok? Por ejemplo, el sistema operativo juega un papel muy importante en lo que tiene que ver la seguridad de una institución. ¿Ok? Cuando usted tiene esos servidores que procesan la data y la información de su empresa, es poco probable que usted vaya a tener eso corriendo en Windows. ¿Verdad que no? Usted necesita que eso corra en una plataforma más segura. En Linux, para poner un ejemplo, o en Unix, sistemas operativos que sean verdaderamente robustos, que sean totalmente, que tengan esa seguridad a máximo nivel. Ustedes saben que Windows, eso es básicamente ya para lo que es el uso doméstico. Pero ya cuando se trata de empresas, servidores Windows Server, en cuanto a seguridad, ese es su fuerte. Discúlpeme que le dije Windows, pero Windows Server sí en cuanto a seguridad es fenomenal. Donde yo trabajaba usábamos ese. Entonces, la tecnología de información disponible en la entidad. Recuerden que invertir en tecnología, eso tiene un costo. Eso tiene un gasto enorme. Ustedes no se imaginan los millones de dólares que se gastan en una infraestructura tecnológica de TI. Eso es mucho dinero. Y recordar que cada cierto tiempo usted tiene que cambiar esa infraestructura tecnológica cada 4, cada 3 años, porque tiene que ir acorde con las nuevas tecnologías. Y cuando usted está certificado por una norma, el caso de ISO o cualquier otro tipo de norma, ellos le hacen recomendaciones y esa recomendación usted tiene que acatarla. Si ellos le dicen, mira, hay que cambiar todos esos servidores, hay que cambiarlos todos, esos están ya desfasados, entonces usted tiene que hacer una gran inversión en eso. Usted tiene que comprar 20, 30 servidores, eso es mucho dinero.
Entonces, aquí vamos a ver lo que es la diferencia entre seguridad de la información y la ciberseguridad, que fue la introducción que vimos ahorita. Vamos a ver. ¿Quién me puede ayudar aquí? Yo, maestro, Adelante, Leonardo. vamos a darle oportunidad a la joven. Bueno, correcto. Adelante, joven. Ok, Lady. Hay que tener claro que ciberseguridad es parte de la seguridad de la información, que se refiere a la protección de activos digitales, información, hardware y redes, mientras que en la seguridad de la información se incluye tanto activos digitales como activos en papel. Muy bien, entonces eso está clarísimo. Entonces, la ciberseguridad es lo que tiene que ver con la protección de activos digitales. Nada de cosas físicas, papel, formulario, nada de eso. Pero sin embargo, la seguridad de la información, que lo hablamos ahorita del sistema de gestión de seguridad de información, es lo que tiene que ver tanto con lo mismo que tiene que ver la ciberseguridad, pero también tiene un tratado aparte con la información física. Por ejemplo, en los sistemas de gestión de la información, que vamos a ver algo con relación a la norma ISO 27000, que es la que tiene que ver con este apartado, y con la ISO 9000, que tiene que ver con con la calidad de los servicios prestados. Antes de que continuemos, es importante que ustedes sepan que cuando una institución está certificada con una norma, desde que usted entra al parqueo de esa institución, usted ve la cosa diferente. Algunos de ustedes han trabajado con una empresa que esté certificada con ISO, con cualquiera de la ISO. ¿Ustedes han tenido esa experiencia? Sí, maestro. ¿En cuál empresa? Yo trabajé en una empresa de zona franca que trabajaba en base a ISO, básicamente en 9000, 9001, y para las distintas áreas había una área en específico que debía estar cerrada y no había acceso de ningún tipo de usuario que no fuera acorde a las necesidades de esa área en específico. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa empresa, Zona Franca? Bueno, eso era en Grupo M anteriormente, aquí en Matanza, Santiago, pero ya Grupo M terminó sus operaciones a nivel del país. Se llamaba DK6. Ok, muy bien. Entonces, esa norma a la que hace referencia Leonardo es la ISO 9000, que son una familia, es decir, ISO 9001, ISO 9002, etcétera, etcétera. Eso es un sistema de gestión de calidad. Se llama sistema de gestión de calidad. ¿Qué significa esto? Significa que ahí se miden los niveles de satisfacción del cliente y usted trabaja en función a eso. Ok, los niveles de satisfacción del cliente. Esa es la ISO 9000 o 9001. Si ustedes se fijan, todas esas empresas que están certificadas con esa normativa de la calidad son empresas que dan buenos servicios a sus usuarios. Y para usted mantener una certificación, recuerde que eso es anual. Cada año usted es evaluado nuevamente. Y si usted baja los estándares de calidad, ¿qué pasa? Le quitan la certificación. Si usted baja los niveles de calidad. O sea, por eso es importante cuando vemos una empresa que está certificada con cualquier norma ISO, sabemos que es una empresa de calidad. Sí, maestro, porque eso es como la habilitación para el funcionamiento de la misma. Sí, si tú incurres en penas y cosas por el estilo, a ti se te vienen inspecciones, vienen auditorías, y si ven que tú no estás cumpliendo el estándar que tú decidiste que debías
organizarte para eso, bueno, lamentablemente se paran las operaciones. Sí, claro que sí. Entonces, ustedes me dirán, pero ¿y cuál es la ventaja de una empresa estar certificada? Señores, miren, eso se traduce, eso se traduce en mucho beneficio para la empresa. ¿Qué pasa si yo estoy certificado con ISO 9001 o que la demás empresa que se dedican a lo que yo hago? Por ejemplo, si yo fabrico gorras y yo tengo un sistema de gestión de calidad en mi empresa, ¿qué va a pasar con las demás empresas con los demás usuarios que quieren hacer gorras? Todos se van a matar para ir donde mí, porque yo le doy un servicio de calidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere el cliente? O que usted lo trate bien. Que usted, si le hace una gorra, esa gorra tenga los estándares de calidad que usted exige y que ese pedido llegue a tiempo. O sea, una serie de cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, todo el mundo va a querer hacer gorra con usted. ¿Y eso se va a traducir en qué? En ganancias. Porque al principio, cuando usted está implementando un sistema, recuerde, un sistema, esos sistemas hay que involucrar a todo el personal. Todo el mundo tiene que conocer que la empresa se va a certificar con esa norma y cada quien tiene que hacer lo suyo para poderse certificar. Porque, por ejemplo, vamos a seguir con el tema de las gorras. Recuerden que es una cadena de producción hacer una gorra. Vamos a suponer la persona que corta la gorra. Primero vamos a empezar por el que diseña la gorra, que por ahí empieza todo. Cuando se va a hacer una auditoría en cuanto a la gestión de la calidad, es a todo el mundo que se va a auditar para ver si realmente se están haciendo los procedimientos como están contemplados por la institución, en este caso por la empresa. Recuerden que auditar es comprobar. Entonces vamos a comprobar que el que diseña está usando el procedimiento correcto. Vamos a ver si el que hace la primera operación de costura de la gorra está haciendo ese proceso. Vamos a ver si el que pone la parte de atrás o la visera está haciendo el proceso. Entonces, cuando en esa auditoría se comprueba que realmente todos los procedimientos se están haciendo como debe, no hay problema. Entonces usted va a estar certificado y van a comprobar también que el cliente esté satisfecho con el trabajo realizado. Entonces eso es lo que es una gestión, un sistema de gestión de calidad. Entonces, señores, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar en la próxima clase. Entonces, para hacer un pequeño resumen breve, 2 personas o una persona que me diga más o menos de lo que nosotros tratamos en la clase de hoy. Vamos a ver. Recuerden que hablamos de ciberseguridad, hablamos de sistemas de gestión de la información, hablamos de amenazas, hablamos de riesgos, ¿cierto? Hablamos de las 3 palabras donde se encierra la seguridad, que es la disponibilidad, la integridad, ¿y cuál es el otro? Confidencialidad. Y la confidencialidad. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño resumen con esas cositas para que nos despidamos por la noche de hoy. O vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre la ciberseguridad y el sistema de gestión de la información? Vamos a ver. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Yo, maestro. Adelante. Bueno, la ciberseguridad viene siendo como pegar petillo. Vamos a decirlo así, una forma llena de decirlo. Pegar petillo. Pero el sistema de... Poner controles. Ajá, exacto.
Y el sistema de gestión ya viene siendo como cumplir esos controles de una manera que sea eficiente. Y como se hablaba anteriormente, si no se aplica esto, bueno, hay que, hay que enfrentar las consecuencias de esto, de cualquier posible ataque, de cualquier descaimiento o algo. Eso es lo que yo puedo entender de eso. Muy bien. ¿Alguien más que me diga, que aporte con relación a la diferencia entre la ciberseguridad y el sistema de gestión de la seguridad? Vamos a ver. Eso yo puedo entender como que ahí el sistema de ciberseguridad lo que viene defendiendo de los antivirus y de los firmware. Y en cuanto a gestión, viene siendo como algo como organizado, como para organizar la estructura. La estructura, digamos, informática. Exactamente. O la infraestructura informática. Muy bien. ¿Qué más? Sí, maestro, que para abundar, que la ciberseguridad trata básicamente de la protección de los sistemas informáticos, pero la gestión de seguridad es que da las pautas y los procesos a seguir para tratar de que no se vulnerabilice esa dicha informaciones que tenemos. Es como que la ciberseguridad está ahí para uno tratar de dar controles y no permitir acceso, pero en caso de que se planee un ataque o algo, ahí está el sistema de gestión para aplicar los distintos procesos antes de que llegue a concretizarse cualquier amenaza. Muy bien. Miren, recuerden que cuando hablamos de materia de ciberseguridad y cuando hablamos de sistema de gestión de seguridad de la información, prácticamente estamos hablando de lo mismo. La única diferencia entre una y otra es que la ciberseguridad trata de asegurar lo que es la parte digital, es decir, software, hardware, sistema operativo, todo ese tipo de cosas que son digital. Ahora bien, la sistema de gestión de la seguridad de la información hace también todo eso que hace la ciberseguridad, más la parte física, la información física, la información del papel. O sea que el sistema de gestión es más completo porque tiene que ver con lo que es el papel, las cartas, los documentos, escrito también. O sea, esa es la única diferencia entre una y otra. Ahora bien, la ciberseguridad, como ustedes sabrán, es algo ahora mismo importantísimo porque casi aquí, por ejemplo, cada dominicano tiene 3 smartphones, por ejemplo, tiene 3 teléfonos inteligentes. Pero muchas veces nosotros pasamos por alto, la mayoría de las personas pasamos por alto lo que es la seguridad. Por ejemplo, hay gente que tiene un teléfono y ellos no saben si tiene un antivirus o si tiene un firewall configurado para evitar cualquier ciberataque. La gente no piensa en eso. Entonces, este curso es para que nosotros, aparte de que vamos a aprender algunos procedimientos, vamos a aprender algunas aplicaciones para nosotros asegurar la información, es que ustedes también sirvan de voceros a sus familias, a sus amigos, de que la seguridad es importante. Recuerden que hay personas que lo han perdido todo, inclusive hasta la vida, por no asegurar un dispositivo. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han sido víctimas de un ciberataque y le han clonado su tarjeta, por ejemplo? Y
y le han afectado su vida económica, o a cuántas personas no han recibido un ciberataque y le han robado información y luego lo han extorsionado con esa información, o a qué personas no le han robado, por ejemplo, una foto íntima y le han dañado luego su reputación. Es decir, son una serie de riesgos que nosotros constantemente estamos cuando usamos dispositivos tecnológicos conectados a internet. Fíjense bien que todos debemos estar conectados a internet. Mientras usted no está conectado a internet, usted no tiene ningún riesgo prácticamente. Los riesgos son mínimos. Pero la internet, lamentablemente, la red de redes, así como nos conecta con todo el mundo se conecta con nosotros. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Yo le voy a subir lo que es la tarea que tiene que ver con este ya módulo. Ahora mismo no hay nada de este módulo, yo ahorita voy a colocarle todo. Y con relación a las tareas, recuerden que termina mañana, es que estamos a 22, y luego de cumplirse mañana, yo tengo 3 días, es decir, hasta el 25, para entonces publicar la nota de ese módulo, para subirlo a una plataforma que tiene el Infotec. Por lo que les solto a ustedes que lo que le queda de este módulo que recién pasó, es a más tardar el 25 a las 11:59 de la noche. El que no esté al día en ese momento, y si lo que ha hecho no le da de 60 o más, entonces lamentablemente no puede seguir con este módulo, con el módulo que sigue. Entonces espero por los envíos de los demás. En la noche le corrijo, ahorita más tarde le corrijo, me pongo al día con eso, y pasen feliz noche. Buenas noches para todos. Se cuidan. Gracias por todo. Gracias, igual a todos.